Yo no doy crédito a lo que acabamos de ver. Familia muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, como ya os comenté, ¿vale? Después de un buen largo viaje, me encuentro en un poblado abandonado, ¿vale? Voy a empezar por un hotel, que la verdad que lo he estado viendo hace un ratito para asegurarme de que no haya nadie y la verdad que es increíble. Vamos a ir para adentro y espero que lo disfrutéis tanto como lo disfruto yo, ¿vale? Venga, vamos al lío, familia. Mira, esta es la entrada. ¿Vale? Después iremos por aquella zona, pero vamos a ir por partes y vamos a empezar por este lado. Vamos a empezar por la parte baja. Aquí ya se ve que hay algo. Mira. ¿Qué me decís, familia? Mira esto del parque, cómo está todo. Mira todo esto. Todo abandonado. Mira la chimenea. Esto sería la zona donde esperarían los huéspedes. Para no variar ya había un poquito de vandalismo, pero bueno, que mira. Aún conserva las copas. Mira qué mesa, ¿eh? Fijarse qué curioso lo que hay en la pared. Mira. Se conserva todo muy intacto, la verdad. Esto es el cuarto de baño. Esta puerta. Oh, ostras, la cocina, tío. Esto aquí, la despensa, donde guardaban las cosas. Y esto la cocina. ¿Qué me estás contando, tío? Ostras, tío. Madre mía, tío. Que lo conserva todo. Aquí lógicamente se han llevado los cables. Pero mira. Madre mía, tío. Mira, el lavavajillas, típico de la hostelería, para enjuagar los platos. Aquí una caja fuerte. No creo que haya nada.
que mira, todo al detalle. Los tupperware, un termo. Voy a salir por la otra puerta. Voy a salir por donde he entrado porque es más fácil acceso. Ahora después subiremos a la planta de arriba. Familia, ¿qué os ha parecido la recepción de este hotel? La verdad que ha sido brutal. Y ya os digo, esto solamente es el comienzo, ¿vale? Queda mucho por ver, la verdad. Y creedme que os va a sorprender este vídeo. Vamos a seguir viendo porque la verdad que esto es enorme, ¿vale? Mira. Es que todo, que lo conserva todo. Las lámparas, cubiertos de plástico. Mira, hasta un paquetito de galleta María. Eso no puede ser que sea muy antiguo. Esa es la puerta por la que yo iba a salir antes, que da el acceso a la cocina. Estos son los congeladores. Mira, es que todo, tío. Es que todo. Tengo que tener cuidado porque detrás viven vecinos, ¿vale? ¿Ves? Ahí detrás, para allá viven vecinos. Mira esta zona de la cocina, que no sé qué sería. Una especie de almacén o despensa. Mira, un teléfono ahí. Mira, esto es de 2021. O sea que esto no lleva mucho tiempo abandonado. Créeme, familia, que cada vez que atravieso una puerta me da la sensación como que me voy a encontrar a alguien. De tal como se encuentra todo, ¿vale? Y la verdad que estoy un poquito tenso porque ya te digo, me da la sensación esa de que me voy a encontrar a alguien, ¿sabes? Mira. Mira, tío. Es que increíble, tío. Mira, el mueble. Wow. Conservo un espejo. Mira el cuarto baño. Todo reventado, tío. Mira, ahí todavía conserva unas cremas. Mira. El shampoo para ducharse. Y es que mira el suelo, ¿eh? P10. No sé. Mira. Aquí era donde guardaban las cosas del restaurante y eso. Me supongo yo.
Esto se ve que eran como habitaciones, pero que lo han adaptado para como almacén. Vemos que aquí otro cuarto de baño. Aquí no creo que haya nada, ¿no? No, está vacío. Mira, un montón de mocho de fregona. Aquí qué hay. Bueno, nada, interesante. Aquí. Oh, mira. Todavía conserva cosas, tío. Mira. Ostras, tío. Personal. Y aquí las llaves, ¿no? Que donde guardaría la llave y eso. Otro baño. Increíble en familia, de verdad. Increíble todo lo que estamos viendo. Mira, los típicos zapatos estos de los trabajadores. Flipa. Los adornos de Navidad. Un calefactor. Más adornos de Navidad. Ostras, tío. Mira, las copas intactas, ¿eh? Increíble, tío. Esto vamos a dejarlo así tal como estaba. Es que, hola. Que mira. Es que lo conserva todo, ¿eh? Mira este mueble, tío. Es que mira. Esto es lo que más me ha impresionado. Mira, hola. Mira esta maqueta. Es que es increíble, tío. Es que no doy crédito, tío, a lo que estamos viendo. Mira. Entra tú en este hotel y encontrarte esto. Es que es increíble, mira. Así no da mucho reflejo de la luz. Mira todos los detalles, tío. Es que es increíble. Esto se ve que era otra entrada aquí al hotel. La sala de estar. Si es que para allá hay más cosas. Vale, venimos del comedor. La sala de estar. Mira, más adorno de Navidad. La huella de alguien que se ha subido ahí. El por qué, a saber. Mira, el sillón. Los sillones, en verdad.
Ostras, tío. Mira los sillones de la sala de estar. Increíble, de verdad. Mira el televisor. Hostia, tío. Madre mía. Es que mira. La mesa. Otro televisor. De la marca Nisu. Pero bueno. Mira. Y es que están nuevos los sofás, ¿eh? Están nuevos los sofás. Lógicamente lleno de polvo porque es un abandono. Y mira. La piedra como es, llamar, que la han tallado. Increíble. De verdad, familia, que estoy alucinando, ¿eh? Porque encontrarte un hotel así abandonado, que conserve todo, de verdad, no doy crédito a lo que estoy viendo, sinceramente. Vamos a terminar de ver la planta baja, ¿vale? Que me voy a meter aquí a la mano izquierda, a ver qué hay. Y ahora subiremos a la primera planta, ¿vale? Ahora bajaremos por ahí, a ver qué hay. Los cuartos de baño. Es que no sé qué quieren conseguir con destrozar esto, tío. Es que mira, a ver, aquí en este caso creo que se la han intentado llevar. Pero es que de verdad, todo mira, que conserva todo. Este bate está muy nuevo, la verdad. Se conserva bastante bien. La calefacción. Otro cuarto de baño. Que este se ve que era el de hombres. Vale. Y ahí al fondo el servicio, el váter. Aquí, a ver, ¿se puede abrir? Sí. Perdón. Ostras. Hola. Uf. Esto es grande, ¿eh? Vamos a empezar por aquí. Esto aquí es lo del cuadro de luces. Y estos son ya habitaciones en la planta baja. Joder, me ha asustado. El motosierra ese. Cuarto de baño, la ventana. Y no creo que conserve nada, ¿no? Ah, bueno, sí, mira. Papel higiénico, ¿vale? El vaso para que te laves los dientes. La calefacción. Con su bañerita. El armario. Ostras. Y si es que da la sensación como que están recién levantados. Mira. Da la sensación como que se han levantado y han ido a dar un paseo. A ver la zona. De verdad, tío. Es que sinceramente, familia,
Os lo juro que me da la sensación que os estoy enseñando el hotel donde me estoy quedando en este viaje, de verdad. Pero no, creedme que esto está abandonado y ya te digo, pero vamos, que parece que os estoy haciendo un tour por donde me estoy quedando, ¿sabes? Madre mía, familia, flipando estoy, la verdad. Estos son ya todas habitaciones. Es que mira, ¿ves? Pero los lavabos, me estoy dando cuenta que me lo estoy encontrando todo reventado. Mira la cortina de gato. Mira. Es que, tío, da la sensación como que se están quedando aquí a dormir. Mira. Madre mía, tío. Y este pasillito, la verdad que da más rollo, ¿eh? Esta es la habitación 3. De verdad. Acabo de escuchar un golpe. ¿Ves? Esto ya es... son todos iguales. Mira. La cama. ¿Ves? Estas habitaciones ya son todas iguales. Me da más rollo que se me cierre la puerta. No sé si la habré escuchado, pero yo antes escuché un golpe. Créeme que estoy aquí solo. Que estoy acojonado, no, lo siguiente. ¿Ves? Si os dais cuenta, familia, en todos los cuartos de baños destrozan el lavabo. No sé con qué fin, pero... mira. Son todas las habitaciones ya iguales, pero... es que conserva todo. El juego de sábana, la almohada, todo. Esto ya lo vamos a ver así un poquito más rápido. Porque en fin y al cabo... son todas iguales ya. Este de cama doble. Con los cartelitos aquí de ocupado y libre. Otra cuarto de baño. Qué pena de sitio, tío. Y bueno, y mira, es que conserva todavía hasta la moqueta, tío. O sea, cuarto de baño. Y aquí ya sí que se ve que o se han llevado a la cama o no sé. Pero bueno. Yo, que esto es enorme. Ya deja las cosas tal como estaba. Esto que estaba cerrado. Lo veo cerrado. Ay, Dios mío. Antes de bajar os voy a comentar que hemos visto aquí una escalera que son las mismas que hemos visto al principio. Entonces, en vez de irme al principio por subir por esta escalera, voy a subir por aquí. Ahora cuando baje a la planta baja y os muestro la parte de arriba, ¿vale? Pero vamos, que esta escalera comunican con las otras. A ver qué es esto, porque me da más rollo en verdad, ¿eh? Bajar aquí solo. Que mirad, ¿eh?
No sé dónde dará esto, tío. Cierren la puerta. Ah, ya sé yo qué va a ser esto. Perdón, a ver si soy capaz de alumbrar medio en condiciones. Ostras. El garaje. Encaja la puerta. Casi me voy a quedar aquí encerrado. El garaje, compadre. Ostras. Que en verdad es chiquitito, ¿eh? Para todas las habitaciones que hay. Claro que ahora afuera también habrá aparcamiento. ¡Oh! ¡Ostras, mira! Unas canoas. Ostras, qué bueno, ¿no? Mira, estas son individuales. Y esta de aquí, individual, y la de abajo es para dos. Hostia, tío, qué bueno, la de años que llevará esta canoa aquí. Ostras, tío. Qué bueno, ¿no? Vas aquí a los aparcamientos y encontrarte las canoas estas de fondo. La verdad que no me lo esperaba. Bueno, familia, voy a subir arriba, ¿vale? Y vamos a terminar de ver este hotel. Decime que no, pero la escalera da más rollo, ¿eh? Vamos a la planta de arriba. Cuadro eléctrico aquí. ¿Ves? Mira. Lo que os he comentado. La primera escalera que os enseñé comunica con aquel pasillo allí al fondo. Pero vamos, esto ya lo vamos a ver más rápido. Porque esto ya es todo lo mismo. ¿Ves? Son todas habitaciones ya. Son todas habitaciones. Aquí la calefacción. Y ya está con las mantas y todo, ¿eh? Flipa. Ahora aquí con el frío que hace. Oh, mira este mueble, ¿eh? Ni tan mal. Ostras. Aquí hay que tener cuidado porque mira. Han reventado un vidrio. Joder, tío, esto es enorme, tío. Ah, mira. Esta se ve que era una habitación de matrimonio. Una suite, ¿no? Puede ser. ¿Qué sea esto? ¿Una suite? Por lo menos es diferente a las demás. La distribución. Aquí hay que tener mucho cuidado con los cristales rotos. Mira los techos de la humedad. Aquí un almacén.
donde se ven que guardan las cosas. Otra habitación. Otra habitación. Mira, aquí ya está una prenda de chaleco y todo. Oh, mira. Aquí todavía queda ropa. Una cuchara. Quedan restos de ropa, tío. En familia, lo que yo me pregunto cuando uno localiza un sitio así abandonado, si te pasan muchas preguntas por la cabeza. Y la que más se me pasa por la cabeza es ¿por qué ha sido esto todo abandonado? Porque fijarse la longitud del hotel. Es que esto es enorme, de verdad. Así que nada, vamos a ir terminando de ver esto porque ya te digo, son todas habitaciones, ¿vale? Mira, aquí ya las camas parece que son diferentes. Veamos. ¿Ves? Algunos cabeceros diferentes. Y yo, todos los lavabos reventados, tío. Madre mía, tío. Mira este mueble aquí en medio. Ya vamos a ir saliendo para afuera. Son todas habitaciones y todas iguales. ¿Veis? Esta con cama de matrimonio. Al fin y al cabo son todas iguales. Bueno, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Mirad que todavía conserva los calcetines, zapatos. Ostras, tío. Eso no me lo esperaba yo en esta habitación. La verdad. Mira. Cinturón. Esta parece que tiene más objetos personales. Libre y abandonado, la verdad. Por aquí bajaremos ahora. Este cuarto baño, un poquito más grande. Y esta habitación. Bueno, familia, voy bajando, ¿vale? Y ahora pues me despediré ahí en la planta baja. ¿Qué os ha parecido este hotel abandonado? Porque sinceramente yo no doy crédito a lo que acabamos de ver, ¿vale? Porque está totalmente abandonado, de verdad. Así que nada, vamos a ir saliendo para afuera. Mira las vistas. Pues bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Espero de que os haya gustado lo que es este hotel abandonado. Sí que es cierto que voy a seguir grabando y la verdad que esta exploración pues se va a dividir en varios vídeos, ¿vale? Así que nada, familia, si te ha gustado esta exploración, déjame un buen like, comparte con tus compañeros
hipear el vídeo para que así llegue a más gente, suscribirse a mis redes sociales, ¿vale? Para estar al día de todo. Y nada, familia, suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, seguimos trabajando. Adiós.